En estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas! La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Mañana es tarde, os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en esta vuestra emisora en Radio Intereconomía Valencia, donde ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, Mañana es tarde, en el YouTube oficial de la emisora, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, en el canal 23 de la TDT con imagen y audio, y luego tenemos también nuestro canal de audio también en TDT de Intereconomía Valencia CV. Ya sabéis que podéis participar también con todos nosotros a través del WhatsApp de la emisora 690 19 95 65 690 19 95 65, y este programa no lo podríamos hacer sin la producción y realización técnica de Atenea Sastre y con la producción y colaboración de Ramón Ferrer, Julio Madrigal, José Luis Pichardo y Paco Barea, director de El Flamero y El Varadero en esta casa. Paco Barea, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? La verdad, ¿lo oficial o lo extraoficial? Lo oficial. Estoy muy bien. Muy bien, pues así me gusta verte sonreír, porque además... Porque es la actitud. Es la actitud, es lo que importa. Lo extraoficial, hasta nada. Oye, ¿me vas a contar luego lo de los Reyes, que va a venir Alejandro Noguera, director de Es que Iber? Jesús no nació el 25 de diciembre. Madre mía. Él nació el 21 de agosto. Nos van a chapar el chiringuito. Yo creo que sí. Bueno, en agosto. Bueno, Ahora, pero luego veremos. Pero luego lo explicará don Alejandro Noguera el por qué ese traslado de fechas. Por algo del solsticio. Luego lo hablaremos. Hablaremos también con Policía Nacional, hablaremos con Biopark. La Policía Nacional ayer nos regaló un panetone, ya lo dije ya. Muchas gracias al director. Qué detallón, ¿eh? Hombre. Y me recordaba al jefe de prensa de la CNP. Dice, es que esto es una responsabilidad muy grande. Digo, ¿qué? Dice, no, esto del fútbol. Digo, ¿qué le pasa al fútbol? Dice, hombre, ya sabes tú que Castilla, pues yo llevo también lo suyo. Digo, pero ¿con dónde le das más esmero? ¿Al Levante o al Valencia? Dice, a los dos. Hombre, claro. Yo creo que más al Levante. Sí. Son más pacíficos. Sí, eso Los es valencianistas somos más... Hombre. Estamos un poco más enfadados. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque en Mañana es tarde recibimos hoy a una de las figuras más reconocibles de la política valenciana de las últimas décadas. Francisco Camps fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011, líder del Partido Popular en la Comunitat durante una etapa clave de su historia reciente. Después de años fuera de la primera línea política, Paco Camps ha vuelto al debate público con una propuesta clara: impulsar un nuevo liderazgo orgánico en el Partido Popular Valenciano y postularse como candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas. Un planteamiento que ha generado, como no podía ser de otra manera, debate interno y distintas reacciones dentro del partido. Hoy queremos hablar con él, sin prisas, durante los próximos 45 minutos, para entender su diagnóstico del momento político, su proyecto de futuro y también, ¿por qué no?, para mirar con perspectiva su trayectoria. Francisco Camps, bienvenido a Mañana es tarde. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, efectivamente, mañana es tarde. Hay que empezar las cosas desde inmediatamente, y es lo que yo pretendo con este paso que he dado hacia adelante desde hace unos cuantos meses, con un grupo muy importante de compañeros de partido. Paco, permíteme que te tutee, y lo primero que te quería decir, yo que te he visto ya varias veces aquí en esta emisora, te he visto al otro lado en la pecera, te he visto cuando aún cargaban imputaciones sobre ti, que aún tenían juicios. ¿Cómo te sientes ahora?
Bien, me siento, bueno, pues digamos que con la tranquilidad absoluta de poder estar pensando en un proyecto de futuro que mucha gente, directa o indirectamente, conocida y anónima, le parece extraordinario, poder contarlo además en muchos ámbitos e instancias, en medios de comunicación, conferencias, reuniones, mítines, encuentros, y que además todos los que de una u otra manera tengo suerte que puedan escuchar el proyecto que les presento, quedan entusiasmados con la idea de que la Comunidad Valenciana a partir de 27 puede tener un modelo de crecimiento y prosperidad extraordinario, no por recuerdo de otros momentos muy buenos del territorio, sino por lo que pueda significar de impulso hacia el futuro. Es que hay una cosa que me estaba pensando en decirla o no, pero parece que tenemos un poco de miedo los valencianos de sentirnos orgullosos por todo aquello que se hizo durante tu etapa y la etapa de Rita Barberá, ¿no? Tenemos muchísimas cosas por las que sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso de la Copa América, yo me siento orgulloso de la Fórmula 1, que luego pasase lo que pasase, que a unos les gustase más o a otros les gustase menos, me da igual. Pero yo ahora, por ejemplo, veo lo de Madrid, que incluso en el Ateneo, que hay una exposición de Scalestric y han hecho la reproducción del circuito que va a haber en Madrid, pues me da como un poquillo de envidia, ¿no? Es una pena porque los valencianos tocamos la gloria durante un tiempo extraordinario y esa gloria pues se perdió por distintas circunstancias. Yo tengo mi análisis personal y político hecho al respecto, pero aquella gloria se perdió. Y cuando un pueblo como el nuestro ha conseguido encontrar en una expectativa colectiva algo de lo que sentirse orgullosos y además de lo que también podemos permitirnos decirle al resto del mundo fuimos capaces de hacer, pues se da una enorme tristeza. Bueno, hay que volver otra vez a empezar en ese aspecto. Creo que se puede volver a empezar esos proyectos u otros proyectos, porque el mundo es un espacio extraordinario, hay cosas muy buenas que traer a la comunidad, hay mucho equipamiento e infraestructura que tenemos que poner en valor, pues, por ejemplo, la Feria de Valencia, o por ejemplo, la Ciudad de la Luz en Alicante, o por ejemplo, tantos, el Ágora, ¿no?, que está en manos hoy de una entidad privada y me encantaría que volviese a estar en manos de la Generalitat Valenciana, y yo espero que si esto llegase a buen puerto, poder negociar con la entidad privada que está gestionándolo para que entienda que el Ágora se construye por una cosa diferente, para que en estos momentos es el cometido que le dio Chimo Puig y la gente, y Mónica Oltra en aquel momento se lo dieron a esta entidad privada. Bueno, en definitiva, creo que Valencia, incluso la propia dársena interior el desarrollo del país del Grau, que también hay que desarrollarlo en la ciudad de Valencia, pero en el resto de la comunidad pasa exactamente igual. En los auditoriums que se construyeron en su momento adolecen de una falta de programación de un cierto interés, edificios públicos, equipamientos que se quedaban a mitad, polideportivos, polígonos industriales que tenemos que intentar llevar por el mundo para que la gente sepa que se puede reindustrializar el territorio porque hay suelo barato, bueno, bien comunicado en la Comunidad Valenciana que tiene que volver otra vez a ponerse en marcha. Se trata de ponerse en marcha, se trata de trabajar con el cúmulo de la experiencia de aquellos años y con la ilusión de volver a poner en marcha la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué da este paso ahora y hacerlo de forma tan clara y tan pública? Bueno, son muchos motivos. Uno de ellos, por supuesto, es la circunstancia personal, que ya después de todos los años vividos me dan opción a poder pensar de una forma diferente respecto a lo que puedo hacer. Y luego, bueno, pues porque las circunstancias también internas lo proponen así. Hace falta un congreso, hace falta renovar dirigentes e ideas, hace falta actualizar el discurso del partido, hace falta dinamizar a mis compañeros militantes que hoy en una inmensa mayoría de compañeros están prácticamente sin estar en el día a día del trabajo del partido. Hace falta coordinar el aspecto extraordinario que para la Comunidad Valenciana significa unir y sumar la expectativa de la Generalitat Valenciana, de las 3 diputaciones provinciales, de los ayuntamientos de todos los municipios de la comunidad, pero ayuntamientos tan importantes como el de Valencia, o el de Alicante, o el de Elche, o el de Castellón, o el de Torrevieja, o el de Benidorm, el de Villarreal, yo qué sé, pues de Torrent, ayuntamientos de ciudades muy importantes que tienen mucho peso demográfico y mucho peso económico. Hace falta tener un proyecto potente para la zona devastada trágicamente el 21 de octubre del año pasado y saber exactamente qué pretendemos de ese lugar en donde viven 500.000 de valencianos y que además es buena parte de la riqueza de la provincia y por lo tanto de la comunidad y por lo tanto de España, que hay que recordarlo esto una y otra vez. Hay tantas cosas que voy a poner en marcha. Hay que revitalizar la sociedad civil valenciana, dormida. Hace falta pensar en recuperar el Valencia para los valencianos, por ejemplo, con un plan político e institucional al primer nivel.
Bueno, pues son muchas cosas realmente las que faena, podemos ver. Sí, el otro día, por ejemplo, en la Fundación Bancaja, cuando presenté el proyecto de futuro, dije allí en Bancaja que, por ejemplo, yo exigiría desde ya que la Fundación Bancaja tuviese un asiento en el Consejo de Administración de CaixaBank. En CaixaBank el 18% es del Estado. Ese 18% son la suma de Caja Madrid y Bancaja. Bancaja era prácticamente el 35% de aquella suma de las dos cajas de ahorro. Por lo tanto, estamos hablando del 6-7% de CaixaBank es de los valencianos, a través del dinero que el Estado dio por la absorción por parte de CaixaBank de estas dos cajas de ahorro. Sería una muy buena cosa exigirle ya al Estado que nos dé un asiento, que podía haberlo hecho ayer cualquier otra persona que ha ido a ver al presidente, pero en cualquier caso, lo digo yo hoy, y ya lo dije el otro día, un asiento en CaixaBank representando a la Fundación Bancaja y por lo tanto representando lo que en un momento determinado fue un sistema financiero extraordinario en la Comunidad Valenciana. Y hay que activar la agenda de contactos. Yo tengo la ilusión de poder reactivar la agenda de contactos. Una de las últimas reuniones que tuve como presidente fue con Bill Gates en Seattle para hablar de una inversión importante de desarrollo de lo que entonces se llamaba tecnología de la sanidad, y hoy estaríamos hablando de inteligencia artificial al servicio del funcionamiento del sistema de salud público en la Comunidad Valenciana para España y para el sur de Europa, que este era el plan. El otro día vi la presentación de Navidad de la Berklee de música que trajimos cuando yo era presidente, y bueno, pues sale Valencia junto a New York y a Boston y Abu Dhabi. Y aquello ha quedado ahí, ¿no? Las cosas que se pusieron en marcha, las que se han dejado y nadie las disolvió, pues siguen dando sus réditos. Tantas cosas por hacer, tan extraordinarias y tan factibles. Lo que sí que le puedo asegurar a ustedes, y puedo asegurar a las personas que nos están escuchando, que yo sé que es posible hacer todo esto que acabo de decirles. Paco. Estoy escuchando atentamente y nos ha lanzado ya dos titulares. Lo de el Ágora, de negociar con quien ahora lo gestiona. No nos ha contado qué es lo que quiere hacer, pero ya nos ha contado el segundo. El Ágora fue un centro deportivo en donde, por ejemplo, se jugaba el ATP 500. Y al tenis. El ATP 500. Un centro de convenciones, un centro de congresos para más de, porque no lo hay en Valencia, para más de 6-7 mil personas, porque el Palacio de Congresos, la capacidad máxima es 1.500, 1.600 personas. Para hacer los grandes congresos, por ejemplo, de cardiólogos, que normalmente reúnen a gente de todo el mundo. Presentación, por ejemplo, de coches, ferias, pasarelas de moda, flores, encuentros. ¿Y entonces qué haríamos ya que hemos traído aquí al CaixaForum, qué haríamos con él, con el CaixaForum? No, pues que hagan un edificio. Para el CaixaForum. Claro, lo que tienen que hacer es gastarse la inversión en un edificio que sea el que crean conveniente. Obviamente el CaixaForum es un lugar extraordinario para ir a visitar, pero el Ágora se concibió para una cosa diferente. Es como si el Palacio de la Ópera, está un poco incompleta en la parte superior, la acabarías le también. Falta el brisolé, pero bueno, eso es una decisión que tomó un gobierno posterior al mío y no lo puso, pero el edificio está terminado. Por ejemplo, es como si el Palacio de la Ópera se lo hubiésemos entregado a una entidad privada y estuviese haciendo musicales, que está muy bien, pero no está hecho el Palacio de la Ópera para hacer musicales. Para hacer musicales está el Teatro Olimpia o cualquier otro teatro de Valencia. ¿Entendemos? O sea, el proyecto ideológico, intelectual del Ágora era para una cosa que era un lugar como el Petit Palais o como el Crystal Palace o como edificios o como incluso el O2, ¿no? Edificios de un tamaño y una presencia arquitectónica de primer nivel, pero que permiten hacer muchas cosas, siempre con el liderazgo, en este caso de la administración, que es quien sabe o quien debe saber qué es lo que la ciudadanía en cada momento puede ser interesante realizar. Presentaste el proyecto en la Fundación Bancaja. Yo es que permíteme, pero que le tuteo por los escasos años que nos conocemos. Presentaste un proyecto y me gustaría que 5 o 6 líneas generales de ese proyecto nos lo comentaras, porque yo creo que va siendo hora que empiece a conocerse el proyecto, no ya la opinión del presidente, que muchas veces los medios de comunicación, cuando presentas un proyecto,
Y en este caso, el que presentaste en Bancaja, acuden a las ruedas de prensa y te preguntan ¿qué sabe usted de Mazón? ¿O qué opina de Juanfran? Sí. Sí, yo iba a soltar de Juanfran Pérez Riol. Cada vez No, pero eso falta. Pero me has entendido. Ya, eso forma parte del debate político. Sí, lo entiendo. pero si presentas un proyecto, yo quiero conocer el proyecto. Mira, pues el proyecto, fíjate, es muy fácil, es muy sencillo. creo Desde que luego sí, devolver la Comunidad Valenciana al peso Y político. que tienes un equipo detrás. Y que de ese equipo detrás, amplísimo. al menos que yo conozca, y sabes que está José Miguel Tolosa y 2 o 3 más, pero el resto es gente nueva. Sí. O gente que Sí, es sí, joven. sí. Menores de 40 años y la media debe ser entre 28 y 32 No sé si es años. José Miguel Tolosa. En un momento dado también había en el equipo Juan Chapapría, que estaba Sí, por sí, ahí, sí. ahora, en ese aspecto. Sí, de también ahora. siguen estando. Anoche Sí. estuve cenando con ellos, por cierto. O sea, pero Y me estuvimos refiero yo cenando porque seguimos como- pensando en ir elaborando el proyecto de futuro. Hay gente. Como he visto ese equipo, te lo preguntaba, presidente, digo, a veces que ha habido cambios, los mantienes. También estaba Vicente esto es Igor, como una que vez- ya hizo el otro día una nota de prensa con la marca de Sí, Paco sí. Camps, no sé Sí, si sí. lo viste, Sí, sí, digo sí, que me imagino que sí. Y de ahí pues que te pregunte pues 5 o 6 puntales de ese proyecto. Pues mira, hay 4 cuestiones que yo le planteé a Rajoy cuando era el candidato a la presidencia del gobierno y yo presidente de la Generalitat, que le dije, y se comprometió con los valencianos, pero yo ya no era presidente cuando él lo fue. 4 cuestiones fundamentales que los valencianos yo le exigía necesitamos para poder ser autosuficientes. Nosotros damos mucha riqueza y mucha solidaridad al resto de los españoles. Necesitamos 4 cosas fundamentalmente. Una es el agua. El PHN, derogado de manera brutal y salvaje por Zapatero el 4 de julio del año 2004, y que nos hace falta necesariamente para que el agua sobrante en otros lugares de España lleguen a lugares en donde la carestía de agua es estructural, sobre todo las comarcas del sur. Esto nos permite una tranquilidad no solo en la producción agrícola, sino que además nos da una tranquilidad de funcionamiento del territorio sin estar a expensas siempre de lo que puede ocurrir con las distintas sequías que podemos tener. El agua, que además la Generalitat Valenciana, pese a la derogación del PHN, continuó realizando las infraestructuras que correspondía a la propia Generalitat Valenciana, al propio Administración Autonómica. No se harían todas cuando, no me refiero por la parte autonómica, que no se harían todas cuando pasó lo que pasó el año pasado. Y si algunas de ellas hubieran Estas hecho, son si algunas las hubieran de la hecho, Confederación, muy bien traído. Y es lo que quería decirte ahora. Las de la Generalitat se hicieron. Respecto de las obras que se tenían que haber hecho, antirriadas o para contención de avenidas de agua, una parte le correspondía expropiar los terrenos a la Generalitat Valenciana. Hasta el año 9 se expropió todos los terrenos previstos para la ejecución por la Confederación o por el Estado de aquellas obras antirriada. Todo estaba expropiado. Yo exactamente no sé en qué momentos estarán esos terrenos que la Generalitat, siendo yo presidente, estuvo expropiando. Por lo tanto, en materia de planeamiento nacional, en materia de agua, por supuesto, aquí hay una cuestión que es, digamos, de una inmediatez absoluta, que son las obras antirriada cuanto antes y de la manera más eficaz y eficiente que se pueda realizar, sin ningún tipo de límite desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de lo que tiene que ser la obtención del riesgo cero en esta zona. Me imagino y que ahora la Confederación no seguirá apostando por esa licitación que hizo y adjudicó de la idea del alcalde de Valencia anterior, Joan Ribó, que secundó Sandra Gómez, ahora la diputada, de convertir todo el jardín. Bueno, el jardín no, el cauce. Una locura, es una zona verde. Es una locura absoluta. Es que estaba cuando adjudicado y estaba cuando aplican la licitado, ideología del año pasado, la del año izquierda pasado. cuando aplica la ideología a estas cosas normalmente es un desastre y una catástrofe. Lo lanzaron, Entonces, ¿sabes de lo que estoy hablando? Que sí, lo sí, lanzaron, perfectamente, claro. lo licitaron y... Fue el gran proyecto que presentó un año antes de las elecciones Sí, anteriores, señor, en el año 22. Bueno, en cualquier caso, el agua. La financiación. La Comunidad Valenciana recibe una financiación que está por debajo de lo que corresponde por el nivel demográfico. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo una exigencia que corresponde porque la financiación tiene que ser por el número de personas que vivimos en la Comunidad Valenciana. El modelo de financiación prevé transferencia económica para 4 millones de personas y somos 5.200.000 los ciudadanos de la comunidad. Se lo pedí también a Rajoy, que hiciese un reconteo demográfico para que la financiación que correspondiese a la Comunidad Valenciana estuviese al nivel del número de personas que somos. Desde el año que ganó Rajoy hasta ahora, estamos hablando de cerca de 25.000 millones de euros que habrían venido a la Comunidad Valenciana no a través de los fondos de liquidez para la Administración Autonómica, por los famosos FLA, sino habrían venido porque nos corresponde por la demografía, ya que los presupuestos de la Generalitat normalmente atienden a cuestiones de políticas sociales que tienen que ver con el número de personas, sanidad, educación y políticas sociales en cualquiera de sus ámbitos. Por lo tanto, financiación. El tercero de los elementos fundamentales para mí son las infraestructuras. Lo estábamos comentando a micrófono cerrado. La necesaria ampliación o nuevo bypass oeste
porque está colapsado. La propia V30 está colapsada. Y el acceso norte está por hacer. A mí me lo preguntas hace unos cuantos años, te hubiera dicho que no. La sí. ejecución de la propia ampliación del norte del puerto de Valencia. La mejora del aeropuerto de Valencia, porque es un pegote. Hay que hacer un nuevo aeropuerto, incluso donde está, con una nueva significada arquitectura diferente a lo que tenemos. Cualquier puerta de entrada, como es el aeropuerto, necesita ser bello, elegante, agradable. Y la gente que viene a Valencia por el aeropuerto pasa o que sale, se dan cuenta que es una suma de edificios con arquitecturas diferentes, subes, bajas, escaleras por aquí, escaleras por allá. No es bonito, no es agradable. Tenemos un aeropuerto que no corresponde con la ciudad de Valencia, ni con el área metropolitana, ni con la provincia, ni con la capitalidad de la Comunidad Valenciana. También, obviamente, hablando de infraestructuras en el resto del territorio. Y desarrollar la Marina, al menos en Valencia. Desarrollo de la Marina, por tanto, infraestructuras. Y la cuarta de ellas es la seguridad. Yo fui delegado del gobierno. La seguridad ciudadana es fundamentalmente prevención. Hacen falta, que lo sepan también nuestros conciudadanos, hacen falta 3.000 nuevos agentes de policía y guardia civil en su suma. 3.000, porque somos 5.200.000 personas y no 4 millones. No se me deje atrás la policía autonómica, presidente. No, la policía autonómica es una parte, es una compañía. Pero hay importante necesidad de personal. Sí, pero está al servicio de la policía, es la Policía Nacional. También de la Policía Nacional habría la deriva correspondiente hacia la policía autonómica. Pero en cualquier caso, agentes de policía y de guardia civil. Nosotros hicimos un cálculo en función de la población. Son 3.000 agentes que tendrían permanentemente que estar en nuestras calles, en nuestras plazas, en las autopistas, en las carreteras, en el campo, que tanta agresión hay de robos de cosechas, de miedo de gente que vive en zonas que cada vez es mayor. Por la despoblación. Una cosa de despoblación, que también. No, pero ahí tiene que haber presencia de la Guardia Civil. Pues, pero, por ejemplo, urbanizaciones. hay urbanizaciones que hoy son residenciales de primera residencia, antes eran de segunda residencia, la Liana, la Cañada, en fin. Y hay una muy curiosa, y hilando lo que estás hablando, que es Cumbres de Calicanto, que pertenece a 3 municipios. Ese tipo de sitios casuísticas que pueden suceder en cualquier punto de la Comunidad Valenciana. Pero aquí hablamos de seguridad. Sí, hablamos de lo mismo. No de una redistribución administrativa municipal. Pero en cualquier caso también tiene razón usted, que muchas veces la policía local no sabe quién es la que tiene que ir ahí. Lo entiendo. Y también es una cuestión que hay que solucionar. Pero bueno, está la policía por encima de la policía local, que es la Policía Nacional o la Guardia Civil, según la jurisdicción que corresponda, según el terreno, según si es ciudad o es ámbito rural. En cualquier caso, estas 4 cosas, a las que se suman 2 muy importantes: vivienda y empleo, fundamentales. Hoy estas 2 cuestiones son pilares esenciales para entender lo que tiene que ser el presente y el futuro. Y luego se suman otros pilares también que creo que son capitales. La reindustrialización de un territorio que fue industrioso y que hoy ha ido perdiendo el peso de la industria a marchas forzadas. La defensa casi patriótica de nuestra agricultura. Hay que hacer una defensa absoluta y total de nuestro modus de operar en el terreno, siendo productivos, siendo productores, siendo exportadores, y por tanto defendernos también no solo de los malos usos que a veces implica un coste añadido al funcionamiento de este sector tan importante, sino además también por la competencia desleal de terceros países. Hay que sentarse con el Ministerio de Agricultura, hay que sentarse con la Comisión Europea, con el responsable de la agricultura de Europa, con los responsables de las fronteras de aduanas, con los responsables de los puntos de inspección fitosanitario, sentarse y decir, vamos a ver, y los de la pesca. Se acabó. Y la pesca. Se acabó con la pesca. Estoy hablando de los productos de la tierra, pero obviamente también de la pesca. Se acabó que no podamos competir en igualdad de condiciones. No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues la agricultura. Apostar de nuevo en cuanto a la vivienda por un sector que ha sido capital para el territorio, que es el de la construcción. Hay que liberalizar el suelo. Hay que incentivar la construcción de vivienda para que la gente pueda tener acceso a la misma. Desde el punto de vista de los servicios, hay que darles a los servicios de cualificación expectativas para que vengan aquí a situar empresas de alto nivel tecnológico. También se puede y también se debe hacer. Y luego hay otra parte muy importante, junto con otras cosas, pero hay una parte muy importante, y es: no podemos permitir que el talento se esté yendo a manos llenas fuera de la Comunidad Valenciana y de España. Una matrícula en el Politécnico nos cuesta a los valencianos en torno a 100, 120, 130.000 euros. El 35% de los chavales
que pagan mucho menos. Las matrículas, los padres de los alumnos pagan mucho menos porque la subvención llega al 90 y al 95% de lo que les acabo de decir. Si se hace una ratio de coste de una matrícula respecto de lo que se ofrece, fundamentalmente del talento de los profesores y de los catedráticos, pero por supuesto también algunas ingenierías con todo lo que son laboratorios, etcétera, ¿no? Si hacemos una ratio de lo que cuesta una matrícula, estamos hablando en torno a lo que acabo de decir. Si ustedes calculan el número de jóvenes que se van de Valencia o de España, después de haber sido formados aquí por todos nosotros, y por tanto desarrollan todo su talento fuera de España, estamos hablando de un problema estructural que nadie pone freno. Muy grande, es enorme el daño que se está produciendo en la economía valenciana. Ustedes imaginan todo ese talento de ingenieros, de arquitectos y de otros ámbitos también, de la medicina, a lo mejor, de la química, pero bueno, investigadores, ese talento concentrado en el territorio, desarrollando producto, proyecto, competitividad, añadiéndole valor a todo lo que hacemos aquí. Imagínense lo que significaría la eclosión del funcionamiento de nuestra economía y las expectativas que se podían generar. Y muchas más cosas. Pero bueno, ya les he dicho unas cuantas de lo que yo creo que tiene que ser necesariamente un modelo de comunidad autónoma más allá del año 27. Señor Camps, he dado el WhatsApp de la emisora al principio y tenemos 2 mensajes. El primero, de una oyente, de Mercedes Yago, nos dice: buenos días, hoy en especial al señor Camps. Mis padres, Jesús y Carmen, lo querían muchísimo. Mi padre fue conserje donde él vivió de pequeño. Qué bonito, claro. Sí, me acuerdo perfectamente. Y saludo con muchísimo cariño a su familia, desde luego. Una persona entrañable, por cierto. Y nuestro periodista, director de Sintonía Serrana, Diego Barea, nos comenta si le puedo hacer una pregunta. He dicho que por supuesto que sí. Él habla sobre todo de la comarca de la Serranía, ¿no? Dice, se habla mucho de la Comunitat Valenciana de puertas hacia afuera. Dice, pero ¿y dentro? Para el entorno rural, para la despoblación, ¿con qué líneas quiere trabajar? La primera Dirección General de Turismo de Interior se creó siendo yo presidente de la Generalitat. Me pareció que era muy importante que hubiese una persona que estuviese volcada en su trabajo diario con lo que puede ser el desarrollo turístico de la zona interior del territorio. Cuando hablamos del turismo de interior, no hablamos solo de casas rurales, hablamos de un modelo de trabajo al servicio de las personas que viven en el interior del territorio, zonas despobladas, con menos peso demográfico, y que si se desarrolla una industria, en este caso la turística, permite la ejecución de infraestructura y equipamiento para todo el movimiento económico y, digamos, social que se pueda producir. Pero desde luego tenemos que hablar del mantenimiento de estos espacios, que son únicos. Desde luego la agricultura de secano y desde luego pues toda la arquitectura que tiene que ver con el interior del propio territorio. Y desde luego la defensa de nuestros bosques, montañas y sierras con la presencia de la Generalitat en tareas de limpieza y de mejora de todos los espacios que puedan ser presumiblemente pasto de las llamas ante una situación de gravedad y de incendio. Bueno, pues muchas políticas que todas tienen que tender a permitir que la gente vuelva de nuevo a apostar por el interior de la comunidad para vivir en estas zonas y en estas comarcas de nuestro territorio. El asentamiento de la población hace que el territorio se mantenga vivo. Para que la gente pueda vivir en el interior necesita tener los servicios básicos de calidad garantizados sin necesidad de tener que moverse a otros lugares ante una circunstancia de salud o ante una circunstancia educativa o ante una circunstancia del tema que corresponde que sea un servicio público que tiene que dar la administración. Pues bueno, todo eso forma parte de un proyecto también de apuesta por el interior del territorio, tan importante por muchos motivos, fundamentalmente porque es Comunidad Valenciana, porque es territorio valenciano, porque son nuestros conciudadanos que viven en el interior y porque necesitan de un apoyo especial respecto de otras circunstancias que viven las conglomeraciones urbanas del litoral. Es que, por ejemplo, usted ha hablado un poquito sobre el tema de la Dana. Diego es de Tuéjar y en Tuéjar han tenido problemas con el día en cuestión y parecía que en toda esa zona de la serranía pues como que no había pasado nada, ¿no? Y aún están esperando. Por ejemplo, el alcalde de Tuéjar cuantificaba que rehacer todo lo que la Dana se llevó por delante ese día costaría 8 años tal cual conforme estaba el tema. Ayer leía yo unas declaraciones del chef José Andrés con Wolfel Kitchen a la cabeza, que no entendía
y se lo quiero trasladar a usted también, no entendía por qué no hay cientos y cientos de personas trabajando ya en las infraestructuras del Barranco del Pollo, por ejemplo. Yo tampoco lo entiendo. En el documento que elaboraron Vicente Ibor y Emma Iranzo, alcaldes ambos dos de Paiporta y de Requena, se incluye algo que dije yo en una televisión hermana suya ayer en Madrid, se incluye la acción inmediata de aquellas infraestructuras que sean de salvaguarda urgente ante una posible avenida en el corto espacio de tiempo. La conexión del Pollo, por ejemplo, con el cauce del Turia. Es absurdo que esto no esté en marcha, no tiene ningún sentido. Hay ya obras que se podían estar realizando. Con este chef, en plena tragedia, el día 3 o el día 4 de la tragedia, contactó conmigo. Y me dijo, mire, he conseguido su teléfono. Pues nada, encantado. Tengo algunos problemas para ubicar los trailers que están llegando a Valencia con comida y algunos problemas para moverme por algunos sitios. ¿Usted me podría hacer el favor de gestionarme algo? Porque como las administraciones están ya tal vez sobrepasadas por la circunstancia tan dramática que estamos viviendo, y entonces, pues bueno, a través de contactos en la administración pude ir solucionándole algunos problemas para la llegada de los trailers de comida y para ir por algunos sitios y tal. Me comentó él también 2, 3 días, 4 días después, 5 días después de este primer contacto, me volvió a llamar y me dijo que el amontonamiento de coches podía provocar, porque algunos son eléctricos, algún tipo de incendios que se produjeron en algunas montañas de vehículos. Yo también me puse en contacto con la persona que entendía podía asumir las decisiones respecto a estas cuestiones. O sea que es un hombre que se volcó con Valencia y que me buscó a mí personalmente para intentar, lo haría también con otras personas, sí, bueno, para intentar que yo le ayudase a realizar su tarea de solidaridad con los valencianos. Y bueno, pues por eso tuve ese trato y ese contacto con él. Sigo teniendo su teléfono. Hace muy poco le dieron un reconocimiento en Estados Unidos. Sí. Y le envié una enhorabuena y él me contestó y todo esto. Sí, pues sí. Es una persona que desde el primer momento... Es que él decía eso, no entiende cómo no está la gente trabajando allí como si estuviesen montando pirámides de Egipto. Sí, así es. Y tiene que ser así. De hecho... hay un problema capital. No hay gobierno de España. Bueno, eso... Y como no hay gobierno de España, nadie se ha puesto al mando de esta tarea tan tremenda como es la reconstrucción de la zona, que le corresponde a la Administración Autonómica, a las locales, pero fundamentalmente al gobierno de España. Mire, ayer comentaba en su televisión hermana, si me permite, don Francisco. En el Toro. Ayer, en la emisora hermana de esta casa, en televisión, comentaba lo siguiente. Hemos oído con estupefacción que hay 60.000 millones de Next Generation, que son los fondos europeos que se pusieron en marcha por el problema de la pandemia del COVID del año 20, y que el gobierno de España va a devolver porque no saben qué gastárselos. Yo le digo desde aquí al gobierno de España, modifique los términos de cómo llegan estos fondos a España. Se puede hacer. Modifique los términos. Y esos 60.000 millones de euros, señor presidente del gobierno, traslédelos ya a la zona afectada por la tragedia del 21 de octubre. Ya. Consolide, ponga en marcha un consorcio que se puede, nacional, en donde intervengan la Administración Autonómica, las administraciones locales, ayuntamientos, Diputación Provincial y el Gobierno de España, un consorcio para hacer eficiente y eficaz el uso de esos fondos. Y que esos fondos vayan de manera urgente y ya, en primer lugar, a todas aquellas infraestructuras riesgo cero, para que nunca jamás, cuando vuelva a oírse un S-Alert en los móviles de nuestros conciudadanos que viven en las zonas afectadas, sufran la sensación del miedo que han sufrido hace 48 o 72 horas, riesgo cero, pongan en marcha las infraestructuras hidráulicas para que en el corto y el medio plazo tengan el peso y la potencia, como por ejemplo el Plan Suria se hizo en su momento, y reactiven y reanimen la vida social y económica de toda esta área devastada. Con estos 60.000 millones de euros. Yo es lo que le pido al gobierno de España. No devuelva ese dinero. Dedíquelo a la zona afectada por la tragedia de la riada del 29 de octubre. Y cuando sale un exconseller como Campanpols, que el hombre vino a lo que vino, ¿no? Le hacen una entrevista y dice, primero, que nadie le contestaba los mensajes, y segundo, que la cosa estaba clara, que si el presidente no estaba, que si
Emergencias no daba de sí, la potestad era a nivel nacional y que no pasaba absolutamente nada porque ya habían varias poblaciones de diferentes comunidades autónomas. A usted, como presidente de la Generalitat que fue, ¿cómo se le queda el cuerpo? Desde el minuto 1, estuve diciendo que aquí quien había fallado de forma estrepitosa, y no era por derivar responsabilidades de otro lugar, era el gobierno de España. Una emergencia nacional es una emergencia nacional. Una emergencia nacional es competencia exclusiva del Estado, de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Y quien tiene la competencia exclusiva tiene la responsabilidad absoluta. El presidente del Gobierno tenía que haberse venido a Valencia, haberse instalado en Valencia con todo el Gobierno que tuviese ministros en relación directa con lo que estaba pasando allí. Los de actuación directa, rápida, por ejemplo, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, y por supuesto con los ministros que tuviesen que poner en marcha las cuestiones de reordenación de la zona afectada lo antes posible. Transportes públicos, pues por ejemplo, el ministro de Obras Públicas o el ministro de Infraestructuras o como se llame, porque como estos ministerios no son nombres de cosas, son nombres en eslóganes, pues a veces ya no sabemos muy bien dónde ubicar cada competencia. Pero bueno, creo que todo el mundo entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Haber venido aquí y ya no haberse movido nunca. Haber constituido un mando único para las tareas de rescate de manera inmediata y haber dado información veraz de lo que estaba pasando y las circunstancias que se estaban viviendo. El despliegue del ejército podía haberlo permitido, sin lugar a dudas, de todo el ejército español aquí presente. Y luego también coordinando las administraciones. El Estado compuesto, el Estado autonómico, no es un Estado desvertebrado, no es un Estado yuxtapuesto. Aquí cada administración no está puesta hombro con hombro, andando caminos cada uno diferente, no. Todos formamos parte de un mismo proyecto de nación y todos formamos parte de una misma expectativa de Estado. Cada uno tiene luego sus competencias, pero eso no significa que cada uno vaya por su cuenta, por su libre albedrío. Pero hace falta un gobierno que coordine, que lidere, que se ponga al frente de las cosas que tienen que realizar en cada momento. Y eso no lo hizo el gobierno de España. Y no lo hizo por dos motivos. Y uno de ellos es gravísimo, que es por cálculo político. Y eso se lo demandaremos los valencianos todos los días a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista, que sustenta todavía a día de hoy a Pedro Sánchez. Lo que hay que pedirle a Pedro Sánchez a los valencianos es que se vaya inmediatamente, por muchos motivos, desde luego, que se van conociendo todos los días. Pero este es el motivo, desde mi punto de vista, más grueso, más brutal de la inacción calculada de Pedro Sánchez y su gobierno. Presidente, cuando estabas hablando hace un momento me has recordado que no fuiste delegado del gobierno y que en tu papel en ese momento, si hubiera sucedido lo del 29 de octubre, hubieras estado en el CECOPI. Punto 1. No sé, te pregunto qué hubieras hecho en ese momento, si hubieras pedido al gobierno. Fíjese, yo he vivido como delegado del gobierno, viví, por ejemplo, un atentado en Santa Pola de ETA. Y allí me fui, delegado del gobierno, me fui directamente al Pero cuartel. mi pregunta es si hubieras pedido al gobierno de España. Le digo, activar. Me fui directamente al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, a la vez que iba llamando al ministro del Interior, Ángel Acebes en aquel momento, y le pedí que fuese también directamente al cuartel. Y ahí nos encontramos, el ministro del Interior y el delegado del gobierno allí presentes. Hubo un aviso de bomba que luego efectivamente sí que estaba en la playa de Torrevieja, una de las playas de Torrevieja. Y allí me fui. Allí me puse en la arena y de hecho luego me dijeron que había pasado por encima, presumiblemente, sí, de donde a lo mejor estaba el artefacto, pero yo me fui allí a pasear con los TEDx, a pasear por allí con cuidado, pero buscando, a ver, yo no lo buscaba, yo estaba viendo desde el perímetro establecido por la policía, en este caso por la Guardia Civil, porque Torrevieja es área de Guardia Civil, dando vueltas y viendo a ver qué estaba pasando, y de allí no me moví hasta que al final se localizó el artefacto y se trasladó fuera. ¿Ha conseguido Juanfran Pérez Llorca más quemazón en un año que ha conseguido el compromiso de la comisión mixta? Y dos, ¿le pedirías el acta Mazón? Eso tiene que hacerlo. Ahora eso le corresponde políticamente al actual presidente de la Generalitat y del grupo parlamentario. Es una cuestión que tienen que dirimir entre ellos. En esto yo he sido siempre muy, respetuoso con lo que a cada uno le corresponde en cada momento. Ha quedado claro, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Vamos a ir finalizando, nos quedan 9 minutitos. Yo por eso quería ese planteamiento, porque me conozco a Paco, que él le gusta extenderse. Me ha alegrado de que nos contara el proyecto. Es que hace falta que se extienda y que cuente las cosas. Claro, por eso el proyecto. El señor Camps es el único que habla abiertamente de 2027, habla de futuro.
tiene un proyecto de comunidad, como hemos podido escuchar, muy avanzado, pero usted habla sin complejos de aspirar a la mayoría absoluta. ¿Es realista hoy ese objetivo en la comunidad? Claro. Sí. Vamos a ver, si lo fue hace unos años, ¿por qué no va a serlo hoy? O sea, nada hace prever que las cosas que se consiguen en otros momentos no se puedan conseguir ahora. No tiene ningún sentido. Yo aspiro a la mayoría absoluta y por eso le propongo al Partido Popular que vea que aquí hay una opción que yo defiendo y puedo explicar del por qué 1.200.000 conciudadanos que me votaron en el año 11 pueden volver de nuevo, porque la suma existe en el centro derecha hoy entre los votos de dos partidos políticos que están en el mismo ámbito del centro derecha, cómo pueden volver otra vez a sumarse. Los votos del año 11 se dividieron por dos con Ciudadanos en el año 15 y perdimos las elecciones y ganó la izquierda catalanista. Se dividieron por 3 en el año 19 y se han vuelto a dividir por 2 en el año 23. Yo lo que le digo es mi partido. Creo que puede haber una acción política y un discurso político de futuro que devuelva a todos los votantes de la Casa Común del centro derecha, que es el Partido Popular, la expectativa de votar por este proyecto político. Y lo creo, y por eso lo digo abiertamente. Y creo sinceramente que puede ser. ¿Por qué ha sido en Andalucía? ¿Por qué ha sido en Madrid y no lo va a ser en Valencia? ¿Por qué lo ha sido en Galicia y no va a ser en Valencia? Yo además tengo una teoría al respecto, política, de una, cercanía del por qué yo creo que esto puede haberse producido. Ayuso mantiene sin solución de continuidad, reformando, modernizando, actualizando el discurso de Gallardón y de Aguirre, de Esperanza Aguirre. No ha habido un corte. No ha habido un cambio brusco siquiera. No, ha habido un proceso de actualización. Las cosas del año 11 no son las cosas del año 27, obviamente. Pero el discurso sigue siendo el mismo. Yo creo que aquí deberíamos intentar reenfocar de nuevo el discurso que hubo en su momento, actualizarlo, modernizarlo con expectativas de futuro. Pero que nada se desasemejan de lo que en aquel momento se pretendía. Una comunidad valenciana fuerte y potente, generada de empleo y expectativa y con proyección nacional e internacional. Sigue siendo lo mismo. Tal vez no los mismos acontecimientos, otros nuevos. Tal vez no estamos hablando de las circunstancias tecnológicas del pasado, ahora de la IA. Tal vez no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la mejora del sistema educativo, ahora de recaptar de nuevo a aquellas personas que formadas en la comunidad están trabajando fuera. Tal vez no se habla de la madurez de un sistema productivo que a lo mejor estaba tocando a una circunstancia compleja, que recordarán ustedes cuando se hablaba de los sectores ya maduros que necesitaban de un impulso de innovación y de nueva tecnología. Tal vez estamos hablando de una reindustrialización en otros aspectos. Tal vez no estamos hablando de circunstancias desde el punto de vista agrícola como en el año 11, pero también hay que hablar de cuestiones que tienen que ver con la agricultura y que tienen que ver con la modernidad del combate que se está produciendo en el mundo para defender o no los productos del sector primario. Por lo tanto, todo tiene que seguir una línea, desde mi perspectiva, de lo que consolidó las grandes mayorías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con la actualización, la modernización y las expectativas de futuro. Una pregunta que si no reviento, presidente. Un sí o un no. ¿Alguien te ha dicho que pares? No, nadie. Vale. Nadie. Esta es otra cuestión muy importante. ¿Sabes por dónde voy? Perfectamente, nadie. Al revés. Al revés. Pero cuando digo a alguien es... Al revés, la gente... Si no soy más directo, aún, No, ya lo ha sido suficiente. Vale. Al revés, la gente sigue por la calle, esta mañana mismo, y todos los días, siguen parándome. De todos los ámbitos, de todas las circunstancias, de todas las edades, parándome para decir qué alegría, vuelva, qué alegría, qué ilusión, como valencianos estamos orgullosísimos de que esté aquí. Bueno, es mucha gente. Yo no estaría en esto. Mire, yo soy político. Y un político tiene que saber en primera persona el termómetro de la gente a la que tienes que dirigirte para... Pero eres político y además empático, Un segundo, además sí. No, digo, soy político. Un político tiene que saber cuál es el termómetro de la calle. Un político tiene que saber si la gente que va a escucharte para pedirle su voto va a estar o no receptiva a lo que tú le digas. Si yo viese que no hay recepción por parte de la gente, yo no estaría en esta... espectacular y súper extraordinaria tarea, que me encanta hacerla, de contacto con la gente y de contar las cosas. Si yo viese que cuando me reúno no viene nadie a escucharme y vienen 500, 600, 1000, 1500, 2000 personas, si cuando voy por la calle la gente me para y me pregunta sobre cuestiones de actualidad y de futuro, noto con este termómetro real
que hay gente que tiene ilusión real de que haya una actitud real de apuesta por el futuro de la Comunidad Valenciana. Juan Fran Pérez no te ha llamado para reunirse ambas partes y hablar los dos, me imagino. No, aquí no hay ambas partes. Es el presidente de la Generalitat. Yo soy en estos momentos una persona que pretende, después del Congreso Nacional, por eso estoy estatutariamente desarrollando una expectativa cierta que existe desde de mi partido, que luego de un Congreso Nacional y Congresos regionales estoy en esa suerte de yo quiero optar, si mi partido hace Congreso, a la presidencia regional del partido. Juan Fran, yo le he dicho lo de empático porque estuvo en el entierro de José Luis Ubiegas, de un gran presidente también. Sí, desde luego. Y de un gran amigo concejal que... Es que ser buena persona, ¿no? No, pero hay veces que no puedes o no acudes, pero es que la amistad no le viene por ser presidente, le viene de cuando... Bueno, que nos quedan 2 minutos, rápidamente. ¿Hubo algún momento en el que pensaste seriamente no volver nunca más a la política? No. ¿Y qué te han dolido más? Porque yo, una cosa muy importante, y también intento decirlo, uno o es político o no lo es. Y yo he sido político siempre. Hay gente que está en la política un rato, que está muy bien, y les gusta, pero no son políticos. Hacen una gestión extraordinaria. ¿Tienes vocación de servicio? Yo tengo vocación de servicio desde que tengo uso de razón. Desde los 13 o 14 años, cuando cambió el régimen, en el año 75, y cuando de repente vi el debate político que se abría en España. En el colegio me daban también todas las expectativas para poder desarrollar y debatir intelectualmente lo que estaba pasando. Tenía profesores extraordinarios que nos contaban cosas de las que estaban ocurriendo. En mi casa se ha hablado siempre de política, mi padre, mi madre. Por tanto, la política ha estado en mí constantemente, y eso que estudiaba y que trabajaba a la vez, pero la política estaba siempre presente en mi vida. Nunca deja de serlo. Señor Camps, ¿usted es feliz? Sí, creo que lo notan ustedes, ¿no? Pero es que es una pregunta que toca hacer siempre. Que toca hacer. Toca hacer siempre. Pues Francisco Camps, a mí lo de expresidente o exalcaldesa o exalcalde no me gusta. Ha sido presidente de la Generalitat Valenciana. A Pedro Aramunt, un día en su página web, que yo entré en la página web de Pedro y ponía expresidente del Partido Popular, expresidente de los parlamentarios europeos, exsenador, tal. Y le dije, oye Pedro, ¿por qué no pones que fue presidente, que fue senador en tales años, que fue? Es más bonito desde luego eso, porque eso es real y es bonito, porque uno cuando ha sido una cosa, es verdad que ya no lo eres expresidente, obviamente, ¿no? Pero no dejas nunca de tener esa circunstancia que te da. Porque no dejas, un expresidente de la Generalitat no deja de repente de preocuparle lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Pues, el día de la Riada, por ejemplo, intenté ponerme en contacto con gente y los días posteriores para, como persona que había estado al frente de la Generalitat Valenciana, dar ideas y propuestas. Señor Camps, nos tenemos que ir. Felices fiestas. Bueno, no, feliz Navidad. Feliz Navidad. Que vaya muy bien. Yo le espero otro día por aquí para seguir charlando, porque creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Cuando usted quiera. Y gracias a Paco Varia. Felices fiestas. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es la 1:00 p.m, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Instituto de Estudios Económicos ha revisado 6 décimas al alza el crecimiento previsto para la economía española en 2025 hasta el 2,9%, aunque para 2026 se prevé, dicen desde el IE, un escenario menos favorable debido a la pérdida de intensidad en factores como el sector exterior, el turismo o la inversión. Respecto al mercado laboral, en 2025 se seguirá creando empleo a un tiempo a un ritmo del 3,2%, lo que permitirá reducir la tasa de paro hasta el 10,4%. La inflación, por su parte, dicen desde el Instituto de Estudios Económicos, se moderará 1 décima hasta el 2,7% y la subyacente 6 décimas hasta el 2,3%. Y ha arrancado en Bruselas la reunión de líderes de la Unión Europea, una cumbre en la que tratarán de sacar adelante el uso del efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por sanciones para financiar a Ucrania, para lo cual tratarán de salvar el veto que mantiene Bélgica. A su llegada a la cumbre, la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha mostrado su apoyo a Bélgica y asegura que si finalmente se apoya el préstamo, el riesgo, dice, debe ser compartido entre todos. Apoyo plenamente a Bélgica en su insistencia en que se tengan en cuenta sus inquietudes y preocupaciones. Trabajamos día y noche con Bélgica y quiero agradecer al primer ministro su compromiso personal. Es totalmente comprensible y lo apoyo, pero que si aceptamos el préstamo para reparaciones, el riesgo debe ser compartido por todos. Se trata de una cuestión de solidaridad, un principio fundamental, dice von der Leyen, de la Unión Europea.
En los mercados financieros pendientes estamos de la decisión de tipos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, que se conocerá a las 2:30 de la tarde. En este contexto, los mercados europeos operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,7%. Se coloca el selectivo español en los 17.052 puntos. Avances del 0,24% para París. El DAX alemán se revaloriza un 0,23%, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,38% a 5.702 puntos. Y ya tenemos esa decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Recorta las tasas un 25% y pasa del 4 al 3,75 los tipos de interés en Reino Unido. Pendientes, como decíamos ahora, de la decisión de tipos que adopte el Banco Central Europeo. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar abajo un 0,17%. Se compra y vende hasta ahora a 1,1721 dólares. En el mercado de materias primas vemos al barril de referencia en Europa, el Brent, cede un 0,17%. Y todo ello en una jornada en la que, como decimos, estamos pendientes de la decisión de tipos de los bancos europeos. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. En Europa el mercado está plenamente confiado que los tipos no van a bajar del 2%. En Inglaterra, que bajará hoy del 4 al 3,75, y en Japón, que los subirá mañana, me parece que es de 0,50 a 0,75. Pero la verdad es que nosotros tenemos la apuesta en nuestra cartera es porque los tipos del Banco Central Europeo puedan bajar hasta el 1,5. Y la empresa española Energy Solar Tech, especializada en soluciones integrales para la transición energética, ha iniciado hoy su cotización en la plataforma bursátil Euronext Growth Paris, que indexa pequeñas y medianas compañías en toda Europa. Alberto Hernández, CEO de Energy Solar Tech, ha pasado por los micrófonos de Radio Intereconomía. Exacto, el fin de esta operación es ampliar la liquidez, ganar demanda y tracción desde el punto de vista de interés accionistas e inversores en entrar a la compañía, y también traer notoriedad y hacer una rotación accionarial que nos permita seguir con nuestro proyecto de crecimiento y de evolución como compañía. Otras noticias. El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha dejado definitivamente fuera del procedimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Audiencia Provincial rechazase que le investigase. Tras esta resolución de la audiencia, dice el magistrado en su auto, resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos, de modo que acuerda el sobreseimiento libre de la causa para él. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Cómo están ustedes? Vuelven de la mano de los hermanos Aragón, los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas Navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Hi ha molts Nadals en el món, però com el nostre, cap. El Nadal valencià és únic. Dolços, Nadales, tradicions... Això sí, qui realment el fa gran eres tu. Disfruta el Nadal valencià de la mà de la Diputació. Descobrís totes les activitats en dival.es. Diputació de València.
¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas Navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Desde hace un año, nada ha vuelto a ser igual. Con mucho esfuerzo, la hostelería afectada por la Dana está volviendo a levantar las persianas. Estas Navidades es momento de volver a cruzar el puente de la solidaridad y llenar las mesas de bares y restaurantes. Tenemos una comida pendiente. Campaña de apoyo a la hostelería afectada por la Dana. Promueve Conostur y Hostelería Valencia. Colabora Turisme Comunitat Valenciana, l'Exquisit Mediterrani. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Daunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Daunic.com. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Continuamos en Mañana es tarde. Pasan 12 minutitos de la 1 del mediodía. Interesantísima la entrevista que hemos tenido con el que fue presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que vuelve, bueno, aunque él dice que nunca se fue, pero vuelve a la primera línea de política, pretendiendo, pues, si puede ser y se lo permiten los votantes y demás, volver a ser presidente de la Generalitat. Gracias al señor Camps, gracias a Paco Barea por las gestiones para que estuviese aquí hoy con nosotros, y nosotros vamos a seguir con el funcionamiento habitual de un jueves en Mañana es tarde. Ya sabéis que esta sintonía significa que nos adentramos en la Central de Policía Nacional de Valencia. Concretamente nos vamos a su departamento de prensa para hablar con uno de sus portavoces, Adrián Paredes. Adrián, muy buenas. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, ya con espíritu navideño. Oye, ¿eres feliz? ¿Qué es la pregunta del día? Yo te diría que sí. Qué guay, me encanta rodearme de gente feliz. Y me encanta rodearme de... Ah, por cierto, trasládalo, porque me llegó ayer, no sé de quién es el panetone. Que sí, muchísimas gracias. Yo no pude estar en la copa porque estaba trabajando, pero me lo trajo mi compañero Paco Barea de parte del CNP, tal. Digo, muy bien, Paco. Digo, no te preocupes, ayer ya lo dijo, pero ahora que estoy hablando con vosotros en primera persona, os lo agradezco muchísimo. Un detallazo. Nada, muy bien. Sois muy grandes. Bueno, pues vamos a ponernos un poquito serios, porque la Policía Nacional, Adrián, ha detenido a una mujer por explotar sexualmente a otras dos en un centro de masajes en Valencia. Pues sí, Juanfran, esto ha sido fruto de una investigación que ha durado meses y ha sido llevado a cabo por agentes de la UCRIF. La UCRIF es la brigada, la unidad que tenemos contra las redes de inmigración y falsedad documental. Entonces, detuvieron a la dueña de un establecimiento de cuidados y bienestar tipo wellness, como presunta autora de un delito relativo a la prostitución. Además, liberaron a 2 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. La verdad es que pues esta mujer, la dueña, una mujer de 47 años, había captado a 2 chicas a través de una oferta de trabajo publicada en Internet, en el que se ofrecía un puesto de trabajo como masajista, en un local aparentemente legal, ¿vale? Ubicado aquí en Valencia. Entonces, pues fruto de las investigaciones, los compañeros constataron que la detenida aprovechaba la situación de precariedad económica y de vulnerabilidad de sus víctimas para obligarlas a llevar a cabo masajes semidesnudas, incluso a tener prácticas sexuales con los clientes. Para ello, llegó a emplear rituales de brujería, aprovechando las creencias religiosas de estas chicas. Además, siempre bajo coacciones y amenazas, ya que una de ellas se encontraba en situación irregular en España. Les imponía sanciones y penalizaciones si, por ejemplo, no aceptaban las peticiones de los clientes o si cobraban los servicios con tarjeta bancaria. En fin, se quedaba con la mayor parte del dinero y demás. Jolín. Desde luego, esto está a la orden del día, y a mí lo que me gustaría preguntarte, Adrián, es, esto es más frecuente de lo que parece, ¿verdad? Lamentablemente no es la primera investigación que llevamos a cabo por hechos de esta índole. Es cierto que hay un arduo trabajo llevado a cabo por parte de la Brigada de Extranjería, de unidades como la UCRIF, que es la que te he comentado, y en fin, los agentes están muy encima. Cada vez que detectan una situación de este tipo, enseguida se intenta solventar lo más rápido posible. Ya te digo, en esta ocasión, por ejemplo, se ha liberado a estas 2 chicas, se ha detenido a esta mujer y bueno, estamos ahí, ya sabes, siempre. Como siempre. En cualquier momento que alguien detecte alguna de estas cosas, se pone en contacto con vosotros a través de... Pues tenemos múltiples vías de contacto, ya sea a través del 091,
con una llamada telefónica, a través de la página de www.policia.es en la sección de denuncias anónimas, en cualquier comisaría 24 horas personándose ahí, cualquier situación que pueda ser susceptible de investigar, porque pueda tener un carácter delictivo, nosotros la atendemos lo antes posible a través de estas vías. Muy bien, pues Adrián Paredes, portavoz de Policía Nacional aquí en Valencia, muchísimas gracias por habernos atendido. Feliz Navidad y, igualmente, y que vaya muy bien. Equipo. Y dale un abrazo muy grande fiestas a todos los compañeros y compañeras. De vuestra parte, que vaya bien. Igualmente. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y ojo, si detectáis cualquier cosa, poneros en contacto con Policía Nacional, porque fijaros lo que hemos contado yo hoy, haciéndole creer, pues eso, en falsas religiones y demás, pues dos chicas pues que lo han pasado mal. Pero gracias a la Policía Nacional, pues lo han resuelto favorablemente. Hacemos un alto en el camino y tengo un sorpresón, porque tengo conmigo, que estáis esperando ya, a Pepa Crespo. No es un holograma, es Pepa Crespo, directora de comunicación del Biopark. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Desde hace un año, nada ha vuelto a ser igual. Con mucho esfuerzo, la hostelería afectada por la Dana está volviendo a levantar las persianas. Estas Navidades es momento de volver a cruzar el puente de la solidaridad y llenar las mesas de bares y restaurantes. Tenemos una comida pendiente. Campaña de apoyo a la hostelería afectada por la Dana. Promueve Conostur y Hostelería Valencia. Colabora Turisme Comunitat Valenciana, l'Exquisit Mediterrani. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas Navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas Navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buque delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hi ha molts Nadals en el món, però com el nostre, cap. El Nadal valencià és únic. Dolços, Nadales, tradicions... Això sí, qui realment el fa gran eres tu. Disfruta el Nadal valencià de la mà de la Diputació. Descobrís totes les activitats en dival.es. Diputació de València. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Àlex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde.
Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. En diciembre, Bioparques Bionadal, con la doble promoción infantil más esperada. Entrada de un día online y mínimo día anterior, €1. O pase anual también €1 para acciones solidarias de Fundación Biopark y Bionadal. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde y tengo el placer de presentar, que la tenemos aquí en el estudio 1, a Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark. Pepa, ¿qué tal? Pues encantada, que no te lo puedes imaginar, ya de somos estar dos. aquí. Mira, tenía yo, nos ha dado la sonrisilla tonta. Cuando me has mandado el mensaje de voy para allá, ahí... Sí, tenía muchas ganas de verte. Yo también, pero lo que pasa es que es eso, es que las mañanas se nos come el tiempo. Hay mucho tal. trabajo. Pero bueno... Y luego te digo una cosa, que aunque tú vas en bici muchas veces, pero de Biopark aquí venir últimamente es alto riesgo, ¿eh? Bueno, en la bici es un momentito, pero lo que pasa es eso, pues que hay que ponerse, y hemos dicho ya además, ahora que venía ya Navidad y tal, ¿cómo no iba a venir a darnos un beso, un abrazo, felicitarnos y todo lo que toca? Bueno, vamos a empezar con una noticia... chunguela, pero luego nos vamos a venir arriba, porque falleció la hembra de leopardo negro mamba, pero bueno, falleció, es que tenía ya 20 años. Uno de los animales, pues eso, los más carismáticos, ¿no?, que había en Biopark. Sí, de hecho, además, bueno, el equipo de veterinaria finalmente le practicó una eutanasia, porque en estos casos, pues bueno, lógicamente el bienestar del animal y evitar un sufrimiento cuando ya no hay más opciones, pues es lo que hay que hacer. Con todo el dolor del corazón y con todo el pesar del equipo, pues de biología, todo el equipo profesional que está ahí, que a nivel de cuidados y demás, pues imagínate, pues no hay más remedio, ¿no? Y como bien dices, es que pues es un animal, un felino, con 20 años, que cualquiera que más o menos piense lo que es la esperanza de vida de estos animales y de estas especies, pues es muy, muy, muy mayor. De hecho, se le consideraba desde totalmente un animal geriátrico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Amamba empezó a tener problemas en las revisiones veterinarias, que pues obviamente se hacen de manera continua y sobre todo conforme los animales se van haciendo mayores, se intensifican esos cuidados y esas revisiones, pues se le detectó un tumor.
tumor, tuvo 2 intervenciones con estos tumores, pues se veía viable el poderle pues prolongar la vida con cierta calidad de vida. Así que se hicieron las intervenciones, todo, pero poco a poco, pues bueno, sí que siguió el deterioro y finalmente pues una insuficiencia renal que es bastante frecuente en felinos, pues ya fue pues decayendo muchísimo y pues había que tomar una decisión y se tomó pues desde el punto de vista profesional cuando tocaba, para, insistimos, como siempre, evitar el sufrimiento. Sí que, pues bueno, hemos disfrutado de Mamba, que era súper querida por todo el mundo desde que llegó en el 2008 con 2 añitos, así que pues durante todo estos casi 18 años que tenemos, que vamos a cumplir en Biopark, ha estado aquí, y además ha sido maravilloso tener pues la absoluta fortuna de contar con esta pantera que para muchísima gente desconocía que es el mismo animal, es decir, que una pantera es un leopardo. Simplemente es que es un leopardo de color negro y que de hecho por debajo del negro, cuando le da la luz y demás, se le distinguen perfectamente lo que son las manchas, ¿no? Así que poder explicar, poder dar a conocer, como siempre, que es lo que queremos en Biopark, esa maravilla que es la naturaleza, esa belleza de la naturaleza, que por cierto además es que los leopardos, es que en sí su propia presencia es naturaleza salvaje, ¿no? El poder tener es que vemos las imágenes de los vídeos y demás, y es increíble, ¿no? Así que, como te digo, una verdadera fortuna poder haber disfrutado de ella, de su presencia impresionante durante todos estos años, y pues que descanse en paz. Bueno, pues descanse en paz, y lo importante que se le ha dado calidad de vida. Totalmente, sí. De hecho, además, durante todos estos años, en el recinto que está especialmente preparado, como todos, para favorecer ese comportamiento natural, que en el caso de los leopardos pues requiere trepar, requiere pues bueno, mucha interacción, porque son, aparte de felinos, pues son los campeones, o sea, porque es que hacen absolutamente de todo. Que tuviera ese máximo bienestar dentro del grupo, que además, una vez más, recordamos, los leopardos están dentro de la lista roja en peligro de extinción, y el grupo de Biopark forma parte, están aquí dentro del proyecto internacional de conservación de esta especie, como siempre, dentro de esos pues bueno, cerca de 100 programas en los que trabajamos en Biopark para contribuir a lo que es nuestra esencia, conservar la naturaleza, conservar la biodiversidad y estas especies tremendamente amenazadas, no solo en el parque con estos programas internacionales, sino con la Fundación Biopark también en los hábitats de origen. Y luego, lo más importante también, que detrás está esa divulgación, esa concienciación, y eso el que nos haga cambiar a las personas, ¿no? Nosotros lo que queremos es romper la indiferencia y cambiar a la gente para que entendamos que tenemos que conservar esto. Pues dicho queda, que alegato más bonito, Pepa. Pues sí. Hablando de cosas bonitas, la semana pasada se suspendió el desfile de perros abandonados, y lo tenemos este finde. Fíjate que nosotros tuvimos que tomar la decisión un poco antes de que se declarara ya esa alerta roja, porque claro, es importante que la gente entienda lo que implica movilizar a unos 40 perros de 2 protectoras distintas. O sea, eso es el trabajo de por supuesto, los profesionales de estas protectoras de AUPA, de Adopta un Perro Abandonado, y en este caso también como invitados especiales, que ahora contaremos también a Modepran, sino también los voluntarios, todo el voluntariado que hay detrás. O sea, es una movilización impresionante que hay que asegurarse que se pueda hacer en las condiciones óptimas. Y luego, pues que también para los perretes el salir ese día, romper con todo lo que es tal, pues significa un día de trastorno que, a no ser que sea completamente necesario, como va a ser, pues lógicamente no se puede ir haciendo sin pensar, ¿no? Así que nosotros sí que decidimos un poquitín antes el suspenderlo, y luego vimos que fue acertado, porque fíjate cómo fue la evolución del tiempo hasta llegar a la alerta roja. Pero el desfile se tiene que hacer sí o sí, y por supuesto, si el tiempo no lo impide y todo lo que sea menester, este domingo, día 21 de diciembre a las 12 del mediodía, en la plaza exterior de Biopark, de libre acceso, como siempre. Ahí estaremos, pues bueno, con, como te digo, unos 40 perros de la protectora AUPA, Adopta un Perro Abandonado, y también en este caso, lo que estábamos diciendo, de manera especial van a venir alrededor de unos 15 perros de la protectora Modepran del refugio, que son todavía perros víctimas de la dana, que lógicamente necesitan de manera urgente un hogar.
¿vale? Para poder rehacer su vida. Así que, pues bueno, ahí estaremos y esperamos que venga muchísima gente. Recordar, Rosa Romero, la presentadora de Apunt Notícies Migdia, será la que este año, pues bueno, nos acerque las historias de todos estos perretes, que son una maravilla, que necesitan esa casa para toda su vida, y que lo único que vamos a tener es, pues bueno, por supuesto, con responsabilidad, darle cubrir todas sus necesidades, un poquito de cariño por nuestra parte y por su parte todo el amor y fidelidad del mundo, que, bueno, quienes tenemos animales sabemos de lo que estamos hablando, y quien no tenga, que se lo piense. Por cierto, como siempre, estamos en las puertas de la Navidad. Ni ahora ni nunca en ningún momento se pueden regalar animales como si fueran objetos, como si fueran juguetes. Son seres vivos que requieren muchísimos cuidados, gastos también para mantenerlos en las condiciones que se merecen, en las condiciones óptimas con máximo bienestar, y que por supuesto es un compromiso para toda la vida del animal. Y pueden ser muchos años, y eso tenemos que asumirlo con toda la responsabilidad y nuestro compromiso. Así que no son un juguete, no se pueden regalar en ese sentido. Y luego, quien lo tenga claro, lo decimos siempre, quien quiera incorporar un animal a su familia, un animal, pues eso, para que nos haga compañía, para que nos haga más felices, que adopte, porque tantísimos animales que están esperando esa oportunidad, seguro, con total seguridad, ya te lo digo, que hay uno que te hace esa mirada, que te llega al corazón, y que es algo que ya no puedes olvidar. Así que adoptar, por favor, que es la mejor opción a la hora de incorporar una mascota a nuestra familia, como siempre. Como tiene que ser. Como tiene que ser, efectivamente. Y con Trellat, porque luego nos da mucha rabia. Ahí estamos. Que siguen. Bueno, por cierto, además, cosas positivas. Pues mira, durante esta semana ya se habían adoptado varios perros que tenían previsto venir al desfile, y gracias aquí a ti, a Juanfran, a tu programa, por estar. Atenea, que es la que pone. Atenea, a todos, porque gracias a la difusión que están teniendo, pues bueno, todas estas informaciones del desfile, previo al desfile ya se adoptaron unos cuantos que tenían previsto venir y que gracias a eso pues ya están en una nueva casa. Pero además, durante esta semana pues también ha habido alguna otra adopción, como es el caso de Hunter, un pastor alemán malinois precioso. Pero lo malo es que también han entrado más. Han entrado, de hecho, cachorritos que vendrán al desfile, con lo cual pues esa lacra que no cesa de alrededor de 500 perros al día que hay en España, que es una verdadera locura, abandonados. Así que luchemos contra el abandono, denunciemos el abandono, veniros al desfile el domingo, recuerdo, domingo 21 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza Exterior de Biopark. Por cierto, que como al día siguiente es la lotería, yo creo que aquí el domingo nos vamos a avanzar a esa lotería, hombre. Porque tanto para los perros como para las personas que adopten, te puedo asegurar que es un premio gordo. Y, hombre, ya te diré yo. Y luego otro premio gordo, que estamos aún en Bionadal. Estamos ahí, sí, estamos con la promo con Bionadal, que además pues no, es que es una promoción que ya todo el mundo nos pide, y por supuesto que ahí estamos. La recordamos, está especialmente dirigida a las familias ahora en Navidad, y tienes dos opciones, es el pase anual o la entrada de un día. Estamos hablando para infantiles de 4 a 12 años, solo €1. Vienes un día o vienes todo el año, €1. La condición, lógicamente, sí que tienes que comprar. En el caso de la entrada del día, es comprar una entrada general en cualquiera de las modalidades, puede ser con descuento, etcétera, ¿no? Pero una entrada general, y puedes comprar hasta 2 entradas infantiles por solo €1. Y en el caso del pase anual, comprando un pase anual, un pase B anual general, insisto, o más 65, etcétera, puedes comprar hasta 3 pases anuales infantiles por solo €1. Ahí hay que añadir únicamente los gastos de emisión, que son 3,50 por cada pase, ¿vale? Con lo cual, para esta Navidad, pero también para todo el año si queréis, ahí estamos Biopark, que por cierto, es que este año se presenta impresionante. Nosotros cumplimos 18 años, o sea, Biopark cumple 18, pero es que tenemos las crías de elefante, la cría de Econ, la cría de chimpancé, que ya está además integrada ahí con todo el grupo.
por supuesto, el bebé rinoceronte que nos tiene, bueno, a mí me tiene loca, porque es que es increíble el poder ver y tener la oportunidad de ver. Estamos hablando además de especies en peligro de extinción y que hemos conseguido aportar desde aquí, desde Valencia, ese granito de arena y que significa esperanza para estas especies, ¿no? Así que tenemos un año por delante maravilloso, con lo cual, pues bueno, lo del pase anual por €1 infantil, pues yo creo que vale la pena. Y si no, pues venirse a pasar el día por €1 también, es maravilloso. Pues dicho queda, ¿sabes lo que me gusta? Que cada año que pasa, cuando llegan estas fechas, tenemos más novedades que contar de Biopark Valencia. Es verdad, es que fíjate, en el caso de Biopark, que lo vuelvo a decir, cumplimos 18 años, es que cada vez está más bonito. Porque es un parque de naturaleza, un jardín botánico increíble, que cada vez, como te digo, está más bonito, y luego, pues bueno, que el disfrutarlo como si fuera ese ocio con causa que siempre decimos, pero como parte de nuestro ocio habitual, pues es una maravilla. Me preguntan si en el desfile, si ¿has dicho cachorros? Sí, van a venir cachorros. Ha entrado una. Que has abierto un melón, Pepa. Bueno, ha entrado una. Pues bueno, el tema de los cachorros tú lo sabes. O sea, por supuesto, para muchas personas es lo que quieren y es lo que buscan. Pero de verdad, o sea, van a venir unos cuantos cachorros que los ha recogido AUPA, que los tiene pues bueno, además lo decimos, este desfile que organizamos desde hace... Esta es la edición número 27, ¿eh? O sea, Fundación Biopark y la protectora AUPA Adopta un perro abandonado, así mira si estamos años ahí. Vendrán cachorros, pero volvemos a decirlo. Que no son un juguete. Y adoptar animales que no son cachorros tiene muchísimas ventajas, muchísimas. Por supuesto, ya has pasado esa fase de aprendizaje, etcétera. No tienes, por ejemplo, para gente mayor o gente que no tienes tiempo de estar y cuidando, ¿no?, en toda esa fase de crianza, es que un animal ya adulto es de verdad una maravilla. Insisto, y por ejemplo, para gente mayor, es que es lo que se requiere. Un animal que les haga compañía, que esté ahí, que ya esté educado, que ya sabe lo que tiene que hacer y que solo necesita, pues bueno, estar ahí contigo, que tú le des cariño y él te dé muchísimo amor. Bueno, pues Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark. Si no nos vemos, bon Nadal. Bon Nadal, y espero que nos veamos muchísimas veces. Yo espero que el martes que viene te acerques. A ver cómo lo tenemos, esperaremos. Muy bien, pues Pepa, muchas gracias por venir una vez más. Gracias como siempre a vosotros. Hacemos un alto en el camino, continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. En diciembre, Biopark es Bionadal, con la doble promoción infantil más esperada. Entrada de un día online y mínimo día anterior, €1. O pase anual, también €1 para acciones solidarias de Fundación Biopark y Bionadal. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hi ha molts Nadals en el món, però com el nostre, cap. El Nadal valencià és únic. Dolços, Nadales, tradicions... Això sí, qui realment el fa gran eres tu. Disfruta el Nadal valencià de la mà de la Diputació. Descobrís totes les activitats en dival.es. Diputació de València. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas Navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buque delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Tu próximo coche?
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Desde hace un año, nada ha vuelto a ser igual. Con mucho esfuerzo, la hostelería afectada por la Dana está volviendo a levantar las persianas. Estas Navidades es momento de volver a cruzar el puente de la solidaridad y llenar las mesas de bares y restaurantes. Tenemos una comida pendiente. Campaña de apoyo a la hostelería afectada por la Dana. Promueve Conostur y Hostelería Valencia. Colabora Turisme Comunitat Valenciana, l'Exquisit Mediterrani. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. ¿Cómo están ustedes? Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas Navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. ¿Has visto lo que ha hecho? Pues me lo hace continuamente en el Varadero y en el Flamero. Paco Barea, buenas otra vez. Hoy hay Flamero. Pero a las 5, ¿eh? A las 5. Es que por lo menos hay que decirlo, que la gente lo sepa. Que a las 6 y media de baloncesto. Claro, por eso es a las 5. Y no vea usted, vamos a hacer un repasito. ¿Con premio? ¿Eh? Es a las 5 con premio. Claro, y vamos a hacer un repasito a las valoraciones que hacen las Semanas Santas de toda la comunidad. Pero no era de villancicos. Bueno, eso lo haremos otro día, para la semana que viene. De hombre. No. Bueno, vale, venga. Vale, bueno, que primero que nada, darle las gracias a Alejandro Noguera, que lo tenemos ya aquí. Oye, que bien estuvimos el otro día. Por eso te digo, por abrirnos las puertas de su casa. Se lo he comentado fuera de micro, que fue todo muy hilado, lo tenían todo súper bien y luego estar allí. Tenemos que repetir, pero que venga el concejal de Cultura, que no pudo venir porque tenía la... José Luis Moreno. Toma, Moreno. Vale, bueno. y alguien más de la Generalitat que sí puede venir. A mí, ¿sabes qué te digo? Que no me faltó nadie. No, evidentemente. De hecho, nos podíamos haber echado 2 horas con Alejandro, tranquilamente. Pero Alejandro me entiende que si viene complementariamente este tipo de personas, encima, a ver si me comprendes, que encima les puedes endulzar. A mí me consta que tuvo una buena reunión ayer por la mañana en el ayuntamiento. No, Alejandro, ¿a que sí? Que va a incrementarse la colaboración público-privada. Muy bien, podemos decir, y hasta aquí puedo leer. Muy bien. Ya está, yo no sé nada, pero hasta aquí puedo leer. Es que... Paco, relájate, porque haces pico y no se oyen los micros. Siempre me dice Atenea que module bien. Por eso. Vale. Mira, la tienes ya, madre mía. Cuando salgas, premio. Que uno de nuestros contertulios gastronómicos de mediodía de ayer me comentó que había tenido una buena reunión. Muy bien. Que ayer tuvo Paco su comida de Navidad. ¿Ah, sí?
Sí, verdad. Con tus colaboradores. Los bueno, del con algunos. Los del Varadero. Muy bien. Exacto. Bueno, Alejandro Noguera, que viene a hablar de historia cuando se sienta aquí en el estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia, que me encanta que venga. No le voy a robar más tiempo, porque hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Alejandro? Pues hoy quería hablar de la Navidad. Pues sí, pues venga. Toca. Claro. Es lo que nos toca ahora, ¿no? Y la pregunta la empiezo yo y después sigues tú. Muy bien. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Ya estamos ahí? Sí, hay que ir directos. Pero ¿y el Adviento y todas estas cosas? Bueno, yo empiezo la pregunta y Alejandro que diga lo que él cree. El Adviento creo que nos lo saltamos un poco porque estamos en Adviento y creo que de ayuno poco. De ayuno poco. Porque si contamos lo del Adviento... Porque estamos con comidas, cenas previas a Navidad. Poco Adviento estamos haciendo. Así que creo que el ayuno ya de momento nos lo estamos saltando. Y bueno, pues la fecha. Pues ¿os suena que había unos pastorcillos durmiendo al raso? Uh-huh. Y en el mar de Galilea como que hace fresquito. Ajá. Entonces, pues en principio, pues no nació un 25 de diciembre. Nació probablemente pues o a finales de primavera o en verano. Según el protoevangelio de Santiago, debió ser eso, entre mayo y agosto. Hablan de un 21 de agosto. ¿Por qué lo dicen con tanta exactitud? Bueno, o por lo menos algunos hay varios que han escrito. historiadores, varios científicos que han estudiado por la estrella. Ajá. Y entonces, calculando cuándo Sirio se levanta, etcétera, debía ser después de finales de julio y han ido calculando la fecha de cuando está esa estrella en ¿Y lo a alto. quién se le ocurre cambiar la fecha? Digámoslo así. Pues bueno, hay varias razones. La principal, la fecha del 25 de diciembre aparece por primera vez en un calendario romano en el año 354. Ajá. De nuestra era, claro. Entonces, esa es la primera vez que aparece esa fecha en nuestra historia. Es decir, hasta el siglo IV no se pone una fecha de Navidad, por decirlo de alguna manera. Y dentro de esa fecha, dentro del siglo IV, pues ¿qué se celebraba? Pues se celebraba el nacimiento del dios Sol invicto, porque había un dios, el dios Sol, y entonces, bueno, pues dijeron, pues vamos a poner en el solsticio de invierno, vamos a poner el 21 de diciembre, que es cuando el día empieza a alargarse. Ya lo sabemos, a Santa Llúcia un pas de pusa, a Nadal un pas de pardal. Pues bueno, los romanos no lo decían así, pero parecido, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a celebrar que el día empieza a alargarse, que el sol empieza a nacer, que escapamos de las tinieblas para ir hacia el sol, y vamos a decir que aquí es cuando nació primero Sol, y cuando el cristianismo empieza a tener peso, pues transfieren la natividad del dios Sol a la natividad de Jesús. También Mitra, el dios Mitra, nació un 25 de diciembre, otros dicen que un 21, y el dios Mitra era un dios persa, pero que los legionarios romanos que habían luchado en Siria, que habían luchado en Mesopotamia, en Oriente, pues se trajeron hacia Roma, se trajeron hacia Hispania, a las Galias. Y bueno, pues estaba esa religión, el zoroastrismo, que curiosamente Mitra nació en una cueva. Antes se decía que Jesús había nacido en una cueva, lo del pesebre no aparece hasta el siglo VI después. Había nacido en presencia de pastores y habían venido unos magos persas a adorarlo. Entonces, bueno, pues todas esas cosas que habían aparecido alrededor del nacimiento de Mitra se trasladan por sincretismo religioso y bueno, y aparecen en la religión cristiana, porque muchos de estos mitraístas, en particular pues legionarios, mercaderes, se convirtieron al cristianismo. Entonces había muchas de estas que trasladaban sus festividades y sus actividades a lo que se habían reconvertido ellos, que era el cristianismo. Pero es que tenemos los propios romanos que tenían las fiestas de las Saturnales. Las Saturnales, que eran del 17 al 23 de diciembre, pues eran unas fiestas en las que se hacían regalos. Al principio se hacían unos regalos, las sigilaria, que eran figuritas de barro, de cera,
que se usaban para decorar la casa. Y bueno, luego pasaron a ser regalos de más entidad dependiendo de los posibles de cada familia, claro. Se hacían banquetes familiares, se reunía la familia para esas fechas, se decoraba la casa con verde, con trozos de árbol perenne, con laurel, con pino, etcétera, para que oliera bien, para que estuviera bonita. Se cerraban las escuelas, los tribunales, se cerraba el foro, había vacaciones. Había vacaciones. Entonces, y había un ambiente de alegría obligada, y hasta el punto que en las cenas se invertía el orden social. Los amos servían a los esclavos y los esclavos a los amos. No era como hoy, pues mucha gente invita a alguien que no puede permitirse una cena o que no puede permitirse ciertos lujos. Los romanos era hasta el punto de que sus esclavos pasaban a ser servidos por los propios amos, y se hacían locuras. Más que las de ahora. Mucho más. Pero que si lo supiesen, se quedarían escandalizados. Sí. Porque eso... Y bueno, pues de estas Saturnales pues también derivó ese ambiente festivo, esos regalos, esas decoraciones, esas fiestas navideñas cambiadas con un poco más de rigor, un poco más de... Pero algunos dicen que la parte de locura se trasladó a los carnavales, más tarde. Todo tiene su origen, aunque lo curioso está en que también vayamos al Museo del Soldadito de Alíber, que tiene un Belén. Hombre. Ya, pero hablando de lo que estamos hablando y hablando con todo, cuando estuvimos el otro día, antes de subir hacia la sala que estuvimos, el niño Jesús ya está allí. Hay costumbres de poner al niño Jesús incluso antes. Nada más entrar a mano derecha. Sí, exacto. Sí, pero me refiero yo que derecha. Está el nacimiento, está María y Bueno, José. ya hemos visto que las fechas tienen su históricamente. Y luego voy a lo que... Pero escúchale, vas a hacer quitar la cristalera, volver a poner una figura. Lo que estoy diciendo y lo que estoy intentando explicar. En mi casa el niño Jesús entraba en Adviento. El día de la Inmaculada. Una de ellas es esa. Y la coronita se le ponía el día de Nochebuena. Que en muchos países los regalos se dan el solsticio, el 21. Y otras costumbres es que el niño Jesús lo ponen el 24. Y luego está lo del árbol. El nacimiento. Lo del árbol es una cuestión que nos viene de los países nórdicos. Sí, porque eso no es nuestro, ¿eh? No, eso es más de los países nórdicos, y algunos dicen que tiene que ver con el árbol del paraíso y entonces se cristianizó así, y que las bolas de decoración navideña pues son el fruto prohibido, etcétera, etcétera. Entonces se ha cristianizado por esa vía. Y a la vez de cristianizarse, Alejandro, con el paso del tiempo la Iglesia también ha ido adaptando su mensaje, porque si hace un momento recordabas que en una cueva hasta el siglo X era la cueva, luego ya es el portal, es decir, que se ha ido adaptando lo que es la historia de la propia historia. Bueno, la propia Iglesia ha hecho suyas otros mensajes paganos previamente, y que porque Santa Claus era San Nicolás de Mira, era un santo. Menuda fiesta os hacen ahora en el barrio. Sí, con San Nicolás. San Nicolás. Pero era un santo de Turquía, de lo que hoy es Turquía, Anatolia en aquel momento, que luego se trasladó a Italia y que a Bari. Correcto. Por eso también es San Nicolás de Bari, aunque es el mismo. ¿no? Es el mismo, la misma persona, Santos Nicoláses, es que se trasladaron los restos, que luego también hubo por ahí unos líos con los restos. Oye, eso podríamos hablar un día con los restos. Sí, eso lo dejamos para otro día porque mercadería, hayla. Y luego fue en Holanda donde se puso de moda San Nicolás, Santa Claus, pero decían que venía de España. De hecho, hay una teoría también que dice que viene de España. Porque, ¿sabes por qué? Porque era tierras de la corona de Aragón, Bari.
Cierto, es que eso es de verdad. Claro, en aquellos tiempos era la corona de Aragón. Y entonces, como era corona de Aragón, pues para los holandeses viene de España. Es que los holandeses... Entonces, pero hoy lo hacen desembarcar casi desde Vigo directamente a Rotterdam. Viene de España. Y entonces lo hacen desembarcar y dice que a los niños malos, si no, se los llevará una especie de anti-Santa Claus que tienen, se los llevará a España. Porque claro, ahí aún hemos dejado un poco de impronta desde los tercios de Flandes. Hay dos temas, Juanfran, hay dos temas que pues ha sacado... Rapidito. Sí, rapidito, que ha sacado don Alejandro, acotando, que es lo de las Saturnales, que es donde procede el origen de los carnavales, ya lo tenemos apuntadito. Sí. Y lo que ha dicho de los tercios de Flandes, a mí me gustaría que un día se hablara de los tercios. Pero aquí en España tenemos a los Reyes Magos. ¿Y quiénes eran los Reyes Magos? ¿Quiénes eran? Pues los Reyes Magos, de verdad, vienen de la tribu de los Magoi. Los Magoi eran los sacerdotes de los persas. Y los sacerdotes de los persas lo que es que sabían mucho de astronomía, de astrología, que en aquella época no se separaba, y eran, y en principio, según los evangelios apócrifos, no eran 3, eran 7 o eran 30, y bueno, pues llegaron allí y se les dio el título de reyes porque a posteriori, pues claro, venían a adorar a Cristo, y entonces eso los equiparaba a, en el Antiguo Testamento, quienes iban a adorar al rey David, etcétera, etcétera, y traían regalos, oro por la realeza, el incienso por la divinidad, y la mirra no me acuerdo por qué era, pero también molaba mucho. Qué bueno. Y porque los reyes al principio, en lo que hablabas hace un momento, que si eran 7, que si eran 4, es decir, al final eran 3, que eran los que estás hablando. Pero eso es lo mismo, hasta muy tarde en la iglesia no se establece. Y el color, ojo. Bueno, y en el principio color eran no se establece, todos persas, pero sí. Luego para mostrar que los reyes el color me refiero al color, el negro, vamos. De todos los continentes y razas venían a adorar a Cristo, pues claro, uno de África, otro de Asia, otro de... Es que me acuerdo cuando has citado que venían de donde has comentado. Me voy a replantear releerme otra vez la Biblia, ¿eh? Es muy interesante la Biblia. Lo dijo el otro día Pérez Reverte también. Sí, es interesantísimo, y los evangelios apócrifos también son muy interesantes, porque en un momento dado se dijo, bueno, los buenos son estos, nos quedamos con los canónicos, lo dice la Iglesia. Pero vamos a dejar estos otros. En el Concilio de Nicea se dijo, pues, pero estos ya no son oficiales. Pero también están muy interesantes de leer. Como interesante es todo lo que nos cuenta Alejandro Noguera, aquí en Mañana Estaré. ¿Cuándo vuelves? Enero. Cuando queráis. En enero, ya para el año que viene. Ahora viene la Navidad. Bueno, pues Alejandro, felices Navidades. Felices que disfruten mucho, que tengáis en el Museo del Soldadito y personalmente una feliz entrada de Año Nuevo. Y señor Barea, a usted le veo luego que tenemos mucho de qué hablar. Yo quiero que el 16 de marzo sea fiesta. Yo quiero que se aclaren y que no sean tan y que todos los años dejen de hacer tonterías. Bueno, esto en Veus de Festa, el lunes. Gracias a Atenea Sastre en el control, la realización y la producción técnica, a Julio Madrigal, Ramón Ferrer, José Luis Pichardo y Paco Barea en la colaboración y producción del programa, y a todos los que han participado en el programa de hoy. Ya sabéis cuándo nació Jesucristo, cuántos eran los Reyes Magos y el porqué de todas estas cosas que tiene tela marinera, y además muy bien argumentado y explicado. Nosotros nos vamos, mañana volvemos a eso de las 12:05 aquí, en Mañana es Tarde. Besitos y abrazos.